Los tipos de verbos en finlandés. Cuando uno comienza a aprender un idioma extranjero, una de las primeras cosas que aprendes es la conjugación de los verbos regulares y luego pasa generalmente a memorizar las conjugaciones de los verbos irregulares. Esto en finlandés no es tanto así, ya que lo que sucede es que la inmensa mayoría de los verbos son regulares. Hay muy pocos verbos irregulares y estos verbos que les digo que son regulares pertenecen a uno de los 6 tipos que intentaré explicar en este video. Entonces, lo primero que debemos saber es que las personas en finlandés, es decir, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, serían las siguientes que están acá. Minä, yo, sinä, tú, hän, él o ella, me, nosotros, te, ustedes, he, ellos. Y cada una de estas personas tiene una terminación. En el caso de la primera persona sería la N. Este es el verbo puhua, que es hablar. Entonces, minä puhun, con la N sería yo hablo. De la misma manera, la T sería para la segunda persona, sinä puhut, tú hablas. Para la tercera persona se duplica la última vocal del verbo, la U en este caso, la A en el caso del verbo comprar, etc. Esas son las terminaciones de las personas. Más allá de eso, lo que implica que haya distintos tipos de verbos no son las terminaciones de la persona, sino más bien cómo se halla esta raíz de acá, cómo del verbo en infinitivo se llega a esta raíz a la que después se le añade la terminación personal. Bien. Comencemos entonces con cómo se hace este proceso en los verbos del tipo 1. Estos verbos se pueden identificar porque concluyen en dos vocales, ya sea las que pueden ver acá, a, ea, a, etc. Entonces, estos verbos, cuando los vean que concluyen en dos vocales de esta manera, sabrán que son del tipo 1 y lo que pasarán a hacer será que eliminan la segunda de esas vocales, que siempre va a ser una a o una a, para después esa raíz añadirle las terminaciones personales. Este sería el caso de el verbo hablar, puhua. Vemos que termina en dos vocales, por lo tanto se elimina la a y a esta raíz que ha quedado, puhu, se le añaden las terminaciones personales. Minä puhun, sinä puhut, etc. Lo mismo sucede con el verbo comprar, que sería ostaa. Como vemos que termina en dos vocales, se elimina una de ellas y a la raíz que queda se le añaden las terminaciones personales. Minä ostan, yo compro, etc. En el caso de la tercera persona, como ven, como esta es una vocal y es una A, se duplica y se añade otra A. De la misma manera que aquí la U se duplicó para una U. Bien. Estos serían los casos de los verbos del tipo 1 sin variación de la K, de la P o de la T. Esto lo he visto en un video anterior, cómo es que estas tres consonantes en finlandés varían de fuerza, de fuerte a débil, de distintas maneras. Bien, estos verbos, como no tienen esta variación, ya que aquí no hay en la última sílaba, no hay ni K, ni P, ni T, y en este caso tenemos una ST, que es una excepción, que no varía. Si pueden ver el video anterior, lo verán. No existe variación de la K, la P y la T en estos verbos. Sin embargo, los verbos del tipo 1 sí pueden tener variación de la K, la P y la T. Veamos dos ejemplos de ello. En el caso de que los verbos de tipo 1 tengan variación de la K, de la P o de la T, lo que sucederá es que el verbo en infinitivo contendrá la raíz fuerte. Entonces, cuando lo conjuguemos, lo conjugaremos añadiendo la versión débil. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. El primer ejemplo es el verbo leer, lukea. Termina en dos vocales, por lo tanto se le elimina la A y luego esa sería la raíz. Pero como esta raíz sería la raíz fuerte y tiene una K, la versión débil de la K sería nada, sería eliminarla. Por lo tanto, se elimina la K y queda la raíz lue. Entonces, cuando yo digo yo leo,
digo mina luen y no luken. Eso sería incorrecto, porque la raíz correcta es esta, ya que es la versión débil que no contiene la K. Sin embargo, esto no sucede para la tercera persona, ni del singular ni del plural, las cuales contienen todavía la raíz fuerte. Por lo tanto, sería han, lu, que. La K se mantiene. De la misma manera que con ellos leen, sería he, lukevat. Muy bien. Lo mismo sucede con el verbo saber. Vemos que tiene dos vocales al final, por lo tanto se elimina la segunda A, y la T, que está dentro de estas, ¿no? De la K, la P y la T. En este caso, en el infinitivo, sería la versión fuerte. Por lo tanto, cuando lo variemos, le pondremos la versión débil de la T, que sería la D. Yo sé sería mina tiedän. Y no mina tietän. Eso sería incorrecto. Sin embargo, para la tercera persona, ya sea del singular o del plural, se mantiene la T como raíz fuerte. Hän tietää, he tietävät. Muy bien, entonces esos serían los verbos del tipo 1. Recuerden, terminan en dos vocales y para conjugarlos se elimina la segunda de ellas. En el caso de que tengan variación COPT, el verbo en infinitivo es la versión fuerte y las conjugaciones la versión débil, excepto por la tercera persona, ya sea del singular o del plural. Pasemos entonces a los verbos del tipo 2. Esos verbos tienen terminación en da o da. Y para hallar su raíz se elimina esa terminación, tanto da como da. Sin embargo, una de las características que tiene es que no se añade otra vocal a la tercera persona. Recuerden que en este de acá, en la tercera persona, se duplicaba la última vocal. Luke, tieta, a, puju, u, osta, a. Para la tercera persona se duplicaba la última vocal. En los verbos del tipo 2, que terminan en da o da, esto no sucede. Veamos dos ejemplos que no tienen variación de la K, la P y la T, que sería söda, que es comer, y saada, que es obtener. Mina sön, se ha eliminado la da al final del verbo. Sina söt, tú comes, pero han sö, él come. No se ha añadido, no se ha duplicado esa última vocal. De la misma manera, para el verbo obtener, ha sucedido lo mismo. La da final se ha eliminado y a esta raíz que ha quedado se le añaden las terminaciones personales, excepto que en la tercera persona no se ha añadido otra A, que en este caso sería una triple A, que si bien existe en finlandés, se evita generalmente en varias ocasiones. Los verbos con variación COPT, y estos son los únicos dos verbos que existen, que son excepciones, pero a pesar de ser excepciones, son muy comunes, son tan comunes que de verdad tienen que aprenderlos. Son el verbo ver y el verbo hacer. En este caso, a diferencia de los verbos del tipo 1, el infinitivo contiene la versión débil de la raíz y no la versión fuerte. Por lo tanto, cuando conjugo nähdä, que es ver, elimino la D y la A, y en este caso también se elimina la H, por este caso son también irregulares. Y digo, mina näen, sina näet, tú ves. Pero en la tercera persona se añade la versión fuerte. Hän näkee. En este caso, él ve. Y ellos ven también tendría la versión fuerte. He näkevät. Lo mismo sucede con el verbo hacer. Tehdä. Se elimina todo esto y se añade una E, en este caso. Por eso son irregulares también. Y se mantiene la raíz fuerte para la tercera persona, de acá y de acá. Hän tekee, he tekevät. Muy bien. Entonces,
los verbos del tipo 1 tenían dos vocales al final. Los verbos del tipo 2 terminan en da o da. En el caso del primero, se eliminaba la segunda, y a eso se le añadirían las terminaciones personales. Y en el caso del tipo 2, se eliminan da y da, y a esto se le añaden las terminaciones personales. Sigamos entonces con los verbos del tipo 3. Los verbos del tipo 3 tienen la terminación de su forma infinitiva en dos consonantes y una vocal. Recuerden, dos consonantes y una vocal. Puede ser LLA, NNA, RRA, STA, etc. En este caso, para hallar la raíz, se elimina la segunda consonante y la vocal. Entonces, de LLA se eliminaría una L y una A, etc. Y se añade una E a esas terminaciones personales. Veamos dos ejemplos sin las variaciones de K, P y T. El verbo tulla, que sería venir, decimos que se le elimina la segunda consonante y la última vocal, y la raíz que queda sería tul, y a esto se le añade una E, por lo tanto, tule. Yo vengo sería mina tulen, tú vienes sería sina tulet, etc. En el caso del verbo ir, que sería menna, se elimina la N y la A, y a esto que ha quedado, que es la men, se le añade una E. Por lo tanto, la raíz sería mene. Y a esto se le añaden las terminaciones personales. Esa es la regla general del verbo tipo 3. Veamos, sin embargo, dos ejemplos con variaciones de la K, la P y la T. Estos serían los verbos escuchar, kuunnella, y el verbo pensar, ajatella. Decimos entonces que las variaciones en el verbo tipo 3 se dan con el verbo en infinitivo conteniendo la raíz débil. Entonces, ¿cuál sería la raíz débil? En este caso, la N, esta N de acá sería la versión débil de esta T. Por lo tanto, lo que hemos hecho es, se ha eliminado la L y la A, porque es un verbo del tipo 3, se le ha añadido una E, y además, a la sílaba anterior, se ha visto que había NN y había una T. Por lo tanto, el verbo kuunnella se conjuga con la raíz kuuntele. Muy bien. Por ejemplo, nosotros escuchamos, sería me kuuntelemme. Para el verbo pensar, ajatella, se ha hecho lo mismo. Se ha eliminado la segunda L y la A y se ha puesto una E. Y en la sílaba anterior había una T. Y recordemos que esa es la versión débil. Por lo tanto, la versión fuerte de T sería doble T. Así como habíamos visto que en el verbo saber, la versión... Si T es la versión débil, doble T es la versión fuerte. Pero en el verbo saber, T era la versión débil. Por lo tanto, perdón, era la versión fuerte. Por lo tanto, la versión débil debería ser una D. Entonces, ahí está gradación. Entonces, el verbo ajatella se ha conjugado de esta manera con doble T y decimos mina ajattelen. Estoy pronunciando la doble T en todos los casos. Muy bien. Entonces, esos serían los verbos del tipo 3, que son cuando tenemos dos vocales y una consonante al final. Y estas serían las reglas de cómo los conjugamos para las distintas personas, por lo menos en el presente. Veamos ahora los verbos del tipo 4. Los verbos del tipo 4 tienen terminación en ata, ota y uta, y en sus versiones frontales, ata, öta y uta. Para hallar la raíz se eliminan la consonante T, es decir, de esas tres, la T desaparece. Y además se añade una
a la tercera persona del singular, excepto para verbos terminados en ata o ata. Veamos. Dos ejemplos sin variación de K, P o T. Haluta, que sería querer. Lo que ha sucedido acá es que se ha eliminado la T y a esto se le ha añadido lo que queda, que sería la raíz halua. Se le han añadido las terminaciones personales. Y en el caso de la tercera persona, se le ha añadido además una A. Este verbo, pelata, jugar, con este ha sucedido lo mismo. Se ha eliminado la T, entonces queda la raíz pela, pero como terminaba en ata, en la tercera persona no se ha querido añadir otra A para que sea una triple A. Por lo tanto, no se ha añadido nada. Esa sería la regla, por lo menos para los verbos del tipo 4 que no tengan gradación de K, P o T. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos gradación de K, P o T? Lo que sucede es que la raíz, que el verbo en infinitivo contiene la raíz débil, a diferencia del verbos de tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos el verbo encontrarse, que es tabata, vamos a seguir la regla, ¿no? Le quitamos la T, por lo tanto tendríamos tava, pero como esa es la raíz débil, la V se transforma en P, que sería la versión fuerte. Entonces la raíz de tabata sería tapa. Yo me encuentro contigo, una cosa así. Podría decir mina tapan. Y así es como se encuentra la raíz. En el caso de el verbo asustarse, pelata, es un poco más complicado. Y esto es algo que en finlandés es bastante difícil en algunos casos, porque como hemos visto, la K, si la K es la versión fuerte, la versión débil sería nada, sería que no haya ninguna letra ahí. En el caso del verbo tipo 1 vimos que era el verbo lukea en infinitivo, y como el verbo en infinitivo de tipo 1 contiene la raíz fuerte, esa K de lukea desaparece en las conjugaciones, en muchas de ellas, excepto en las de tercera persona. Sin embargo, acá, como en el infinitivo tenemos la raíz débil, si hay una K, obviamente no la podemos ver ahí. Entonces tenemos que saber que existe, a pesar de que no la veamos. Entonces lo que ha sucedido acá es que había una K escondida entre estas letras. Entonces cuando quitamos la T y queremos seguir la raíz, esa K, al transformarse de débil a fuerte, ha aparecido. Y sería la raíz de pelata, sería pelka. Entonces, yo me asusto, sería, o yo temo algo, mina pelkan. Muy bien. Y en ambos casos, claro, como hemos visto, como terminan en ata y ata, no se ha añadido otra vocal en la tercera persona del singular. Y con eso hemos visto que se acepta esta regla de los verbos tipo 4. Continuemos con los verbos de tipo 5. Los verbos de tipo 5 concluyen en ita o ita. Y para conjugarlos, se reemplazan las dos últimas letras, es decir, ta o ta, por una TSE. Esto suena extraño, pero así es, y hay que aprenderlo. Estos verbos no presentan variaciones de K, P o T. Por lo tanto, el verbo necesitar, que es tarvita, se elimina la T y la A, y tenemos tarvi, y luego se le añade TSE. Yo necesito es mina tarvitsen. Ellos necesitan sería he tarvitsevat, etc. Lo mismo sucede para este otro verbo, elegir, valita. Mina valitsen, yo elijo. Me valitsemme, nosotros elegimos, etc. Esos serían los casos del verbo tipo 5 que terminan en ita o ita. Y no hay variaciones por K, P o T.
Los verbos del tipo 6 son muy poco comunes y generalmente implican un cambio de estado de una cosa. Su terminación es en ETA o ETA. Y para llegar a la raíz se reemplazan las dos últimas letras, la TA o TA, por una NE. Veamos sin variación de KPOT. Vanheta, que sería el verbo envejecer. ¿Cuál era la regla? Bueno, teníamos que esta era la terminación, por lo tanto es de tipo 6. Y eliminamos la TA y añadimos una NE. Entonces, Vange, ne. Esta sería entonces la raíz. Y a esta le añadimos regularmente las variaciones personales. Yo envejezco, mina vangenen. Tú envejeces, sina vangenet, etc. Lo mismo sucede para el verbo expandirse. Laayeta. ETA, por lo tanto es de tipo 6. Eliminamos la TA y añadimos una NE. Y esa sería la raíz y añadimos las terminaciones personales. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenemos variación de la K, la P y la T? Bueno, sucede lo mismo que sucedía con otros verbos anteriormente, que se sigue la misma regla, sin embargo, tenemos en cuenta que el verbo infinitivo tenía la raíz débil y por lo tanto las conjugaciones tendrán todas la raíz fuerte. El verbo kyeta, que significa poder en el sentido de tener la habilidad o la capacidad de hacer algo, seguimos la regla, ¿no? Termina en TA, por lo tanto eliminamos eso y añadimos una NE y acá había una K escondida. Lo mismo sucede en el siguiente verbo. Perdón, pero varios de estos verbos de tipo 6 tienen Ks escondidas en el infinitivo. Entonces, yo puedo hacer algo. Sería mina kykenen. Ha aparecido hasta acá porque estamos en la versión fuerte de la palabra. Lo mismo sucede con el verbo escapar. Paeta. A la cual se le ha eliminado la T y la A, se ha añadido una NE y ha aparecido una K que estaba escondida en la raíz, en la versión débil de la palabra, ¿no? Entonces, el escapa sería han pakene. Apareció hasta acá. Muy bien. Entonces, eso sería el video por ahora. Esas son las reglas para los 6 tipos de verbos en finlandés. Y acá les dejo un ejercicio. Acá tienen 10 verbos que ustedes lo que tendrían que hacer sería, según las reglas que hemos explicado, clasificarlos dentro de uno de estos 6 tipos y luego tratar de conjugarlos ustedes mismos. He elegido verbos que no tienen variaciones de la K, la P y la T para que no sea tan difícil, porque demora más tiempo de aprenderlo. Esos verbos deben clasificarlos y aplicar la regla. Es una cosa bastante, digamos, simple, lineal de hacer, pero los va a ayudar a después como integrar las reglas y poder reconocer los verbos cuando los vayan viendo en su proceso de estudio. Bueno, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios o pueden también dejarme sus respuestas a esto para ver si es que han atinado a aplicar la regla correctamente. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por verme y nos vemos quizás en algún otro video. Chao, chao.